El Mirador en Radio LED, vamos hasta las 11 de la mañana. Pero como decíamos recién, la primera propuesta del día de hoy, vamos a hablar de economía. Estamos en comunicación con el economista Félix Smith para hablar obviamente de tipo de cambio, pero ampliar un poco. Quiero hablar también de cómo ve el tema de los precios y demás. Félix, muy buenos días, ¿estás por ahí? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien de este lado, muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Recién hablábamos un poquito, apenas un poquito, a modo de título y bajada, de cómo se movió ayer el tipo de cambio en un recorte muy a corto plazo, ¿no? Lo que pasó ayer. Pero en los mercados me parece que fue significativo el tema de, por ejemplo, el dólar paralelo, de cómo se acercó al oficial. A ver, ¿qué Sí, estás mirá, viendo vos? ¿Qué significa este movimiento en los distintos tipos de cambio? puntualmente lo que estuvo pasando con el dólar estos días viene es para analizarlo en combo durante la semana. Lo que vino pasando es que la semana pasada vino aumentando bastante sostenidamente y que llegó a 1200. Y ahora pegó un planchazo, porque también hay que remarcar de que estamos en el medio de la cosecha de soja, que es el producto más fuerte que nuestro país puede conseguir dólares. Y a su vez también lo que está pasando es que con el anuncio y el relanzamiento del programa económico, hay gente que estaba apostando nuevamente al carry trade, vendiendo sus dólares, haciendo interés en pesos y después, cuando vean algo de incertidumbre, vuelve a comprar los dólares. Entonces, por motivos de la oferta, es que por esas cuestiones el dólar ayer bajó significativamente, bajó entre 60 y 70 pesos en la cotización oficial. Veía por ahí que las casas de cambio, los bancos, por lo menos ayer, al finalizar la rueda, decían no hubo demanda. Se cayó abruptamente la demanda de dólar. Exactamente, y hay algo muy llamativo es que veníamos con una expectativa de devaluación muy grande, porque todo el mundo coincidía, economistas, gente que no entiende mucho economía, estaba diciendo, estamos muy caros, el dólar está regalado, y es así, quedaba barato en esta idea. Entonces había una expectativa de devaluación muy grande. Bueno, en este nuevo relanzamiento de la política económica, el gobierno lo que consiguió es bajar las expectativas de devaluación y que con el anuncio de esta flotación entre bandas hizo de que por lo menos la gente en el corto plazo postergara ese deseo de dolarizarse porque quedaba relativamente barato. Recién mencionabas el corto plazo. ¿Cómo o de qué indicadores o de qué herramientas pensar qué es lo que puede suceder con este nueva flotación entre bandas, 1400, 1000, y cómo interviene o no el Banco Central para mantener y que el dólar ahí en esa banda flotando? ¿Qué es lo que puede suceder más a mediano plazo? ¿Cómo hay que pensarlo para vislumbrar un poco, no tanto qué sucede hoy, mañana, la semana que viene, sino un poquito más a largo plazo? No, el problema lo vas a tener después de las elecciones. Hoy el gobierno deliberadamente está tomando una política de aumentar un poco la tasa de interés en pesos, permitir de que los plazos fijos vuelvan a pagar más, la gente que tiene dinero en las billeteras virtuales, Mercado Pago personal, durante este relanzamiento del tipo de la política económica, ha visto de que ha aumentado la tasa de interés. Eso lo ve, por así decirlo, el ciudadano de a pie. Entonces esto es una política que es como un puente hasta llegar a las elecciones. Los problemas que tiene el gobierno y que tuvo la historia que se tuvo a lo largo de la historia argentina fue la falta de dólares. Y la verdad es que el gobierno no viene haciendo nada como para conseguir más dólares. De hecho, si uno analiza cuáles fueron el intercambio comercial de nuestro país, ventas y compras al exterior, podés ver de que este año no tenés un saldo comercial positivo, pero muy poquito, porque te lo fuiste comiendo, por así decirlo, con el aumento de importaciones, a diferencia del año pasado, que con la maxi devaluación que hiciste en diciembre de 2023, eso te daba sumamente positivo porque nadie estaba comprando nada afuera. Bueno, justamente lo que estaba diciendo con estos últimos días, cómo se está moviendo el tipo de cambio, el Banco Central no está acumulando reservas del FMI, algo señalaron sobre este tema. Sí, de hecho, igualmente eso es parte de la política que anunció el gobierno. El gobierno dijo que ellos, si el dólar no tocaba las bandas,
el gobierno iba a resignar la meta de acumular reservas porque las había conseguido mediante los préstamos del fondo, el repo con el préstamo con los otros bancos y el resto de los organismos multilaterales. Félix, en este escenario que estás describiendo, ¿qué posibilidades ves que se cumpla el objetivo del gobierno? Por lo menos algunos funcionarios y sobre todo, bueno, nada más y nada menos que Milei, ¿no? Que se tientan a veces en declaraciones públicas en decir que les gustaría un dólar que valga 1.000 pesos. ¿Qué posibilidades hay de que se acerque a algo real, lo más, lo más cercano a ese rango de los 1.000 pesos? Mirá, puntualmente eso se puede conseguir si es que el gobierno empieza a intervenir para lograrlo. ¿Cómo Las sería eso? condiciones, es decir, las condiciones hoy reales que tiene el país no dan para que el tipo de cambio siga bajando, porque seguís teniendo el problema de la falta de dólares. Entonces, el gobierno, si quiere intervenir para tener la foto de que el dólar bajó los 1.000, y posiblemente lo puede hacer, ¿Ves pero factible claramente no es entonces? ¿Ves sostenible. factible próximos días, no se sabe cuánto, pero no muy lejano, el tipo de cambio se acerca a los 1.000? Y depende puntualmente de las definiciones del gobierno. Hay que tener en cuenta que en esta flotación entre bandas también, en el mientras tanto, hay gente comprando y vendiendo dólares, Sí. gente que tiene la información anticipada y que puede jugar un poco con el rendimiento de más corto plazo. Félix, te preguntaba esto porque hay un tema también que es de esta semana, es central. Si bien no se conoce la letra, ni fue publicada la medida, ni nada, y ni siquiera se sabe si va a avanzar en definitiva el Ministerio de Economía, pero el ministro, Luis Caputo, está hablando de como si fuese una especie de sacar los dólares del colchón, ¿no? Esta discusión que ahora bajó un poco la espuma de ese tema, sobre todo por nada, la agenda del Congreso y demás, pero Caputo, el ministro, habló de sacar los dólares del colchón, con un límite se dijo por ahí, o por lo menos circuló de hasta 100.000 dólares, que ahí no va a haber ningún tipo de control. A ver, como si fuese un blanqueo 2, pero para otro tipo de sector, no tanto como fue el blanqueo del año pasado para grandes capitales. Primero, ¿qué interpretar de esta iniciativa que tiene Caputo? Esto hay que mencionarlo en su contexto. Tengamos en cuenta que Kristalina Georgieva, en una conferencia en Estados Unidos, dijo que se estimaba que Argentina tenía 200.000 millones de dólares bajo el colchón, que los residentes de Argentina. Entonces es medio como Caputo está siguiendo ese mismo lineamiento, como haciéndole un guiño al fondo y a su vez no, porque la ley local no se lo permite. Claro, hay que ver ahí la legalidad de todo esto, ¿no? De dónde salen esos fondos. Exactamente. Y aparte genera distorsiones en otros fondos o en otros ahorros, porque también pueden ser ahorros por ahí no tanto empresariales, sino más familiares o de Y iniciativas. tengamos en cuenta que el Sí, blanqueo que hizo el gobierno durante el año pasado claramente les fue muy útil para acomodar la situación de la cantidad de dólares circulante y la expectativa. Claramente en ese aspecto nadie puede negar de que estuvo mal el blanqueo del año pasado, pero tengamos en cuenta que si lo analizamos desde arriba, prácticamente es, bueno, traigan los dólares que nosotros no les preguntamos prácticamente nada. just- Hasta los incentivamos a que ahorren en activos en pesos si ustedes me declaran los dólares. justo en un país donde el dólar tiene tanta, bueno, por las distintas crisis, sobre todo en los últimos 40, 50 años, donde tiene tanta relevancia para ese ahorro más minorista, no sé cómo llamarlo, familiar o pyme, ¿no? Como que ahí hay una reserva, una cultura de hacer esa reserva o ese ahorro en esa moneda. Sin duda, la memoria histórica de nuestro país lamentablemente hace de que intentemos ahorrar en dólares por una cuestión cultural. No es de que todos los argentinos estén al tanto del problema histórico de la falta de dólares. Siempre supimos de que al ahorrar en dólares teníamos más estabilidad que si ahorrábamos en pesos. Es como una ley. Totalmente. Quienes están escuchando, estamos en comunicación con el economista Félix Smith. Félix, ahora te saco un poco del tipo de cambio del dólar, de este blanqueo 2 que quiere implementar Caputo, de las reservas y demás. Quería preguntarte de la inflación, de índice de precios, ¿cómo estás viendo
cómo se están moviendo los precios, sobre todo porque fue parte de la agenda importante al fin de abril y primeros días de mayo. Ahora se corrió un poquito, pero los precios en los supermercados. Acaba de aumentar la carne esta semana un poquito más de 4%, con todo lo que pesa en el rubro alimentos, la carne, ¿no? Alimentos y bebidas. ¿Qué estás viendo que puede pasar con la inflación? Bueno, el tema de la inflación está muy vinculado al tema dólar. Los aumentos, el pico de este último tiempito, por así decirlo, se dio justo con el aumento de la expectativa de devaluación. Y digamos, es decir, cuando el gobierno anuncia el viernes de que iba a cambiar su política de dólares y anuncia la salida del cepo, ahí la expectativa de devaluación era muy grande y cierta parte del mercado estimaba que se iba a ir el dólar más cerca de la banda superior. Entonces, en parte los precios aumentaron por este efecto de expectativa de devaluación a 1.400. En algunos casos, después del escrache que hicieron en los medios paraoficiales del gobierno, por ejemplo, toda la bandita del Gordo Dan, que salieron a escrachar a Molinos Río de la Plata y a otras empresas por los aumentos de precios, en algunos casos los retrotrajeron, en otros no. Y es ahí en ese mix donde estamos. Donde hay empresas que lo siguen con una política sostenida de aumento de precios por aumento de costos, teniendo en cuenta que están aumentando las tarifas todos los meses, y hay otras que directamente decidieron esperar porque son cautelosos y saben de que en un contexto que está bajando los niveles de consumo, prefieren asegurarse un poco más de mercado en el contexto de un consumo completamente deprimido, manteniendo lo que más puedan los precios. Félix, entonces yo creo que la expectativa de evaluación, la expectativa de inflación ahora bajó un poquito comparándola con ese esquema. Lo cierto es que también tenés un montón de variables que te siguen presionando hacia la inflación, principalmente el aumento de tarifas. Totalmente, totalmente. Ahora vos sabés que en un ratito vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos una entrevista específicamente el tema tarifas. Félix, la última que te quería hacer, volviendo ya al corto plazo, cortísimo plazo, ¿a qué prestar atención? ¿A qué indicadores o cómo se va moviendo el área económica del gobierno, incluido el Banco Central? Hoy, mañana, ¿a qué prestar atención? Sobre todo para ver el juego de expectativas y movimiento del dólar. No, puntualmente lo que hay que intentar ir viendo siempre es cómo es la liquidación de la cosecha. Depende de cuántas ganas tengan de liquidar los dólares, los productores agropecuarios, liquidar su producción y convertirlo a dólares. Eso va a depender en gran parte el futuro del valor del dólar. Muy bien, Félix, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hasta luego. Pasaba entonces el economista Félix Smith, un poco pintando el escenario económico, 10:30 de la mañana. No se vayan, esto recién comienza.